Hola, queridos amigos, queridos conspiradores en casa, conspiradora. Hola, ¿qué conspiradores. Tal? Bueno, pues hay una temática interesante, ¿no? Que es la de la comunidad china en México, ¿no? O sea, analicemos también esta masacre que se dio a principios del siglo pasado, ¿no? Donde asesinaron a cientos de chinos y ver por qué los asesinaron, cuáles fueron las razones, ¿no? Cuáles son las explicaciones, a qué se debió, ¿no? Este sería el tema, ¿no? Se están conmemorando 50 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República China, de Mao Zedong, nada más. La República Popular de China y México, que en ese tiempo el presidente era Echeverría. Pero también se están llevando a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno en la ciudad de Beijing. China está presente en el mundo absolutamente, acaba de ser tendencia. ¿Por qué México tiene tanta influencia de los chinos? No nada más por esa nao de China que llegó durante 250 años a Puerto de Acapulco, que traía todo lo de Oriente, no nada más de China. Pero hay una relación también anti-China, hay una imagen no favorable hacia los chinos en alguna parte de nuestra historia, que además el punto terrible fue justamente esta masacre. Pero hay que analizar esa relación. Sí, la comunidad china en México consta de más o menos 30,000 personas a lo largo y ancho del país. Muchos de ellos asentados en Mexicali, y hay una historia maravillosa sobre la chinesca de Mexicali que ya iremos contando. No, y bueno, desde luego, en el desarrollo, por ejemplo, del ferrocarril fronterizo, tanto en México como en Estados Unidos, fueron fundamentales. Y evidentemente también, porque México, sí, de pronto decimos que somos muy buenos para recibir, pero también somos muy buenos para odiar a la migración. Sin y duda. A los chinos les tocó bailar con la más fea en varias ocasiones. Incluso xenofobia, así se llama, ¿no? Sí. Sí, venga. Xenofobia contra los chinos. Bueno, es cierto, en realidad el gran comercio de México con Asia comienza cuando la nao de China llega al puerto de Acapulco y bueno, era el gran atractivo, no solamente para los acapulqueños, sino que se volcaba no medio país, pero mucha gente iba a ver lo que traía la nao de China, que también se llevaba productos para allá, y gracias también a que se descubre esta corriente maravillosa en el Océano Pacífico, que permitía que los barcos ya llegaran a las costas mexicanas, porque antes llegaban los barcos, sí, pero ya con puros cadáveres, antes de que se descubriera esta corriente tan importante del Océano Pacífico. Pero bueno, ahí empieza. También tenemos luego la China poblana, que la China poblana pues también es... Pero no era ni china ni poblana. Claro. El punto es ese. A ver, la nao de China no quiere decir que llegaban a los puertos chinos. A donde más llegaba la nao de China eran a los territorios españoles en ese lugar del mundo, que era prácticamente Manila. Manila, Filipinas. El galeón de Manila. Entonces ya como para globalizar y decir, todo venía de China. Es más, primero llegaron los japoneses a la Nueva España a principios del siglo XVII, por ahí de 1609, 1612, con la embajada de Hasekura, que venía de paso para llegar a Europa. Que venían algunos samuráis venían ahí. No, venían samuráis. Sí, claro, sí venían. Ahora, la fascinación que da todo lo chinesco, porque hasta tiene ese adjetivo. Que místico oriente. Místico, y además la seda y la porcelana, marfil, especias, todo lo que provenía, digamos, de Oriente, le llamamos aquí lo chinesco, y nos encantó. Y realmente lo fundimos en esta cultura virreinal, en este sincretismo cultural, y está metido en nuestro ADN, digámoslo así. El problema con esta, yo planteaba en un principio, es esta idea antichino que se da a partir del siglo XIX, principios del siglo XX. La inmigración de los chinos a finales del XIX fue por cuestiones climáticas, por cuestiones de hambrunas, y llegan a los Estados Unidos también atraídos por por la fiebre del oro, ¿no? En 1850 a California. Después va a salir un sentimiento antichino en los Estados Unidos y van a prohibir su estancia allá y llegarán
a México justamente, porque ya para 1880 había más de 100,000 chinos en la ciudad de San Francisco. Finalmente llegan al Porfiriato y serán esos jornaleros que además son austeros, trabajadores, ahorradores, y ahí empezará el problema con los trabajadores. Y solidarios entre ellos. Y empezará el problema con estos trabajadores mexicanos que estaban haciendo el ferrocarril o trabajaban, por ejemplo, en Mexicali, que tú decías, el río Colorado es el que baña el valle de Mexicali y se funda una de las compañías algodoneras más prósperas, que es lo que hace el boom, digamos, de estos jornaleros. Los chinos fundan Mexicali. Sí, y son estos mismos chinos los que construyen todas las vías férreas del sur de los Estados Unidos. Sin ellos no existiría, con jornadas laborales terribles, en condiciones de esclavitud, hasta que se decreta la ley de inmigración china y los mandan, muchos de ellos, hacia la frontera con México. Decían en aquel entonces, a principios del siglo XX, que un chino no moría nunca, que los chinos se pasaban el pasaporte unos a otros y que con el mismo pasaporte podía estar, sí, entraban y salían. Hay una historia maravillosa acerca de un chino que cruzó ilegalmente la frontera 7 veces en un día, entre otras muchas historias maravillosas. Fundan La Chinesca en Mexicali, paréntesis, en donde se come la mejor comida china en este país y en muchos otros países. Y ahí tengo que contar la anécdota. Se supone que bajo la ciudad de Mexicali existe una chinesca escondida hecha de túneles y de grandes bodegas donde los chinos aprovecharon para, en el momento en que se decreta la ley antialcohol en los Estados Unidos, era por debajo de estos túneles en donde se mandaba alcohol hacia los Estados Unidos. Bueno, esa es una de las muchas También habría historias. que recordar uno de los procesos que detonó la migración china hacia los Estados Unidos, también hacia México, fue la guerra del opio. Esta guerra que gana Inglaterra, porque los chinos, el emperador chino ya no quería que siguiera la gente consumiendo opio, y entonces era el gran negocio de los ingleses, y estalla la guerra la ganan los ingleses y obligan a los chinos a seguir consumiendo porque les interesaba obviamente el mercado y el dinero. Y entonces ahí se produce ya una migración importante hacia América, precisamente a raíz de la guerra del opio. Ojo, pero no es una migración a México. Bueno, a México le toca de rebote, sí, porque los corren de Estados Unidos, sí, o cierran las fronteras, como también sucedió con la comunidad judía hacia los años 20, se cierra la frontera y principios del siglo XX, y mucha de esa comunidad es la que se viene a establecer aquí en la Ciudad de México, en Manzanares y cerca de la Merced, pero porque se cerraban cada cierto tiempo las fronteras, porque era demasiada la inmigración que llegaba a Estados Unidos y no podían darse abasto para todo. Pero en el caso de los chinos, como decía Isabel, ya hay registrados muchos fumaderos de opio hacia mediados de 1850. Acuérdense que la fiebre propiamente es de 1849, de ahí que el nombre oficial del equipo de fútbol de San Francisco sea los 49, porque hace remembranza a la época de oro. Y ahí llegaron muchos barcos chinos y de gente que contribuyó, pues que evidentemente ellos no se beneficiaron propiamente de extraer pepitas o encontrarlas en los ríos, sino más bien de este tipo como de negocios que se hacían en las ciudades que eran pues malolientes, no viejas, sino muy emergentes, que luego ya se convertían en las grandes ciudades, pero 50 años después. Claro, y además principalmente llegan a Baja California, Sinaloa y Sonora, y novedoso el sistema que ellos implementan en el comercio, porque además de que son ahorrativos, tienen costumbres como el pilón. El pilón lo traen los chinos de Estados Unidos, que ponen estas lavanderías también, eso no se utilizaba. No nada más llegan al norte, también se van a los estados como Quintana Roo, Campeche, también hay migración china ahí. Pero empezará una imagen desfavorable justamente porque todo el mundo cree que los chinos le entran al opio. Y la mayoría de estos sótanos que existían en las casas y en los comercios chinos era porque eran muy audaces y muy creativos en mantener los productos
perecederos, empiezan a poner restaurantes. Los cafés de chinos entrarán a la cultura mexicana del siglo XX y justamente en la Ciudad de México, absolutamente en la década de los 30. Pero me estoy adelantando a un hecho que tú mencionabas, Paco. En 1911 la población en Torreón de chinos era de 606 personas aproximadamente, y con una campaña anti-chinos ya había ido creciendo, no se permitían los matrimonios entre mexicanos y chinos. Eso es xenofobia pura y absoluta. Poner un decreto, ¿por qué? Porque empezaron estos mitos, porque son cochinos, porque le entran al opio, verdaderamente cosas absurdas siglo XX, y que desencadenaron en un evento de la Revolución Mexicana. Los acusan a esta población china de haber apoyado a las fuerzas federales en contra de las fuerzas maderistas, y son asesinados mujeres, niños, hombres, 303 personas, la mitad de la población en esta matanza de Torreón en 1911. Pero también hay un ingrediente, ahí vas a decir algo. No, solamente una apostilla. Hay una enorme y maravillosa novela al respecto llamada La Casa del Dolor Ajeno, de Julián Herbert. No se la pierdan. Cuenta este dramático tiempo y espacio que tocó vivir con esta masacre de chinos de Torreón. Pero también hay otra. De nuestra querida Beatriz Rivas, Jamás Nadie, también habla de este hecho que no debe de olvidar la historia de México, la matanza de los chinos. ¿La conoces? Este es un gran libro, sí, porque nada más y nada menos lo escribió mi esposa, y entonces se lo recomiendo también muchísimo, porque sí sigue también en buena parte el trabajo de Herbert, y está muy documentado, y ahí explica qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Yo les recomendaría también pensar en qué fue lo que pudo detonar, digamos, esta masacre, y yo estoy convencido, ustedes corríjanme, que fue la envidia. Sí, a la prosperidad. Los chinos eran ahorrativos, cuidadosos, solidarios. Austeros. El dinero que tenían lo usaban para la expansión de sus negocios, para la creación de más negocios, no dilapidaban, crecían con una gran rapidez. Y esta riqueza china, o estabilidad china, o prosperidad china, yo creo que fue el origen de la masacre. Sí, acabemos con ellos, porque envidia, se están quedando con todo, ¿no? El temor al otro, que eso es algo... La xenofobia, claro. El temor al otro, a las costumbres del otro, a las prácticas del otro, todo eso que está dentro de nuestro ADN, lamentablemente, y que nos hace ser gregarios y dramáticamente violentos. Claro, pero aquí en este caso yo coincido totalmente con Isabel, xenofobia pura. Porque ya los chinos, es mucha clase media de chinos, no era... los chinos que habían llegado al campo o que habían llegado a las vías férreas, sino ya era gente, había médicos, había profesionistas, gente de comercio, o sea, sí fue una cuestión más en términos de la envidia social que una cuestión de otra índole, ¿no? Porque luego siguieron conviviendo. Y bueno, recientemente se le ha ofrecido disculpas a la comunidad china. Creo que el presidente López Obrador lo hizo al principio del sexenio. Así fue, porque además es un episodio vergonzoso de nuestra historia, porque el gobierno dio permiso de odiar. Y al tú sacar esas leyes de no matrimonios, de no propiedad, estás dándole permiso al otro de odiar. ¿Por qué? Porque es próspero. Absoluta xenofobia. Ahora, también hay que decir que a partir del restablecimiento hace 50 años de las relaciones con China, ya existía 10 años antes en el Colegio de México los estudios orientales, que ahora están dentro del Centro de Estudios de Asia y África, pero me pareció importante retomarlo porque empezamos a conocer a China 10 años antes incluso del restablecimiento de las relaciones. Hay sendas historias chinas, una historia mínima de China por el Colegio de México, y se fueron 100 estudiantes chinos del Colegio de México hacia países de América Latina o hacia China para establecer esta relación diplomática que tenemos actualmente. Y además aprender el idioma. A mí me parece esto muy rescatable, que queramos conocer a China, porque además creo que ya superamos la prueba y estamos perfectamente abiertos a lo que significa la cultura china en nuestro país. Dejen algo que tal vez ustedes no sepan, y no sé si mis amigos conspiradores seguramente sí. Algo que es absolutamente mexicano, que nos identifica en todo el mundo, son las piñatas. ¿Están de acuerdo?
Pues las piñatas vienen de China, traídas por Marco Polo desde China hacia Italia y luego trasplantadas a México y convertidas en México en lo que son un despliegue de imaginación y que se utilizaron también con propósitos evangelizadores. Claro, religiosos. Las piñatas tienen 7 picos, que significan los 7 pecados capitales, y cuando los vas rompiendo, esto lo utilizaban los curas para evangelizar. Pero bueno, la lógica del papel picado y la creación de la piñata proviene de China, igual que el papel de China, la tinta, China, los fuegos artificiales. Chinos. Ahora, lo que también vale la pena subrayar es que antes, por ejemplo, yo diría a principios del siglo XX, pues el idioma dominante era el alemán, tenías que hablar alemán, los filósofos alemanes acaparaban la atención, después se cambió al inglés, y ahora yo creo que el futuro es, perdón, pero yo creo que es aprender chino para las nuevas generaciones, que aprendan chino porque pues se están apropiando del mundo. Digo, ya ves que están diciendo que para el 2050 pues va a ser que son 30 años en la historia de un país, en la historia del mundo son nada, pues van a ser los amos del mundo. Nuestro hashtag es... La comunidad china es laboriosa, inteligente, rica, solidaria, ancestral. Cultura. Tenemos en la Ciudad de México un barrio chino chiquitito que está en este momento, acérquense porque la celebración dura todo el año Nuevo chino, que es el año del tigre. Tigre de agua. Tigre de agua, que es muy importante. Yo soy rata. Oye, sí, lo sabemos. Tú eres perro infiel. Perro café. Perro café. Oye, pero fíjate que Vasconcelos decía que una de sus comidas favoritas era la comida china, porque él tenía la sensación de que llevaba miles de años en preparación. Qué bonito. Qué bonito. Eso lo mencionó. Y además esa riqueza... por fin algo bueno que decir de Vasconcelos. Oye, esa riqueza gastronómica es cultural, porque esta urbanidad, más bien la urbe, que la Ciudad de México en los 30s, que empieza esta parte... pues ya no rural, sino de hacerse, toda la gente venir, la gente llegaba a los cafés de chinos a buscar como hospitalidad, una especie de hostales en Europa se convierten los cafés de chino en la Ciudad de México, y en este libro hay muchas historias de esos inmigrantes que llegaban a comer a los cafés de chinos, a restaurarse porque son muy baratos. Porque son muy baratos. Y porque son muy ricos. Y además hay comida mexicana y china ya fusionada. Y no solo eso, los biscuits chinos, que no son chinos, que los biscuits provienen de Inglaterra, acaban convirtiéndose en un pan chino para la gente. De un sabor peculiar, ¿no? Peculiar, pero porque rico. no es el que tú te comes con el... Son más saladitos. Con el mermelada. Los biscuits de Álvaro Obregón, ¿no? Sí. O sea, pero también, fíjate, también se decía que los asiáticos llegan a América, estoy hablando de hace miles de años, a través del estrecho de Bering. Y entonces también aquí hay una huella muy importante asiática en nuestro comportamiento. Nuestros rasgos, ¿Sí? en el sureste del país tenemos rasgos que inevitablemente son orientales. ¿Tú eres del sureste del país? Yo soy de un poquito más. Dices, tenemos. ¿Tienen los del sureste? Oye, sin miedo. Sin miedo al éxito. Acaban de citar a Pablo Martínez del Río con los orígenes americanos, que hablaba justo del estrecho de Bering o incluso de las corrientes de la Polinesia, ¿no? Porque también pero estamos absolutamente conectados con Oriente, nos gusta, lo tenemos asimilado, pero no hay que olvidar ese capítulo negro y ese capítulo no favorable. Lo decías al principio, Alejandro, no siempre hemos sido tan abiertos con la migración. Y en el caso no lo somos. De los chinos, no nos llevamos la estrella. Y hay que hablarlo y hay que recordarlo. Oye, fíjate que usted lo mencionaba al principio del programa, pero un episodio maravilloso es de Echeverría, porque él plantea, estamos hablando de los años 70, plena Guerra Fría, que también seguía a tope, todavía estaba Vietnam, el asunto de Vietnam, y entonces creo que eso es algo muy aplaudible de la política exterior mexicana de esos tiempos. Fundaron o generaron un concepto que se llamaba pluralismo ideológico. Entonces, bajo el pluralismo ideológico, siempre este tipo de conceptos que nunca terminan de explicarse bien, pero bajo el pluralismo ideológico lo que hace Echeverría es poder visitar países comunistas y países capitalistas
sin que Estados Unidos estuviera fregando con que tú eres mi aliado ni nada por el estilo. Sí. Entonces, en ese pluralismo ideológico, Echeverría llegó a la Unión Soviética de entonces, desde luego fue a China, me parece que a Yugoslavia también, pero lo interesante fue que en el viaje a China, Echeverría lleva una pareja de perros xoloscuincles y a cambio nos dan a Pepe y a Ying Ying, que son las madres del Pandita del Amor, que nace en 1981, mejor conocido como Togui. Entonces, gracias a ese pluralismo ideológico y al acercamiento de Echeverría con Mao, me acordé de un albur, pero ese es para otra ocasión. ¿En otra ocasión? Gracias a eso, nosotros tuvimos al primer panda en cautiverio. Bueno, nosotros no. No voy a ¿verdad? No voy a utilizar el plural como... ¿Tú a qué? No, pero este centro de estudios que existe en el Colegio de México sobre Asia y África, tenemos de China una historia, filosofía, economía, unas traducciones maravillosas. De verdad, vale muchísimo la pena acercarse y este intercambio cultural y económico que tenemos con China es una realidad. No hay que dejar de decir que, bueno, actualmente es un estado totalitario, no es, digamos, un modelo a seguir, pero sí es un tema China y hay que conocer, no hay que desconocer nuestra historia con China. Bueno, y esta tradición también del bigote chino, que te sale uno chi, uno no, chi, no, chi, no. Ay, que... Lo voy a dar por no oído. Exacto, yo también. Exacto, quedémonos con otras cosas. Qué amargados están hoy, por cierto. Quisiera subrayar algo, que sí es cierto lo que dices, es un estado totalitario, pero sin embargo, y no porque yo esté de acuerdo con un estado totalitario, pero rescataron a 400 millones de chinos de la pobreza, o sea, en los últimos 20 años. Hay que ver, pues nada más date una vuelta por Shanghái, bueno, y no sé cuántas ciudades chinas, todas las que tú quieras. Bueno, y creo que es un éxito tremendo, el éxito económico les ha funcionado muy bien. No sé por cuánto tiempo, pero la realidad, 400 millones, rescatar a 400 millones. Son muchos chinos, o sea que les irá bien por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Yo necesito recomendar otra novela que les va a encantar, una novela de aventuras que sucede en la chinesca de Mexicali a principios del siglo XX, que se llama Ojos de Lagarto, de nuestro queridísimo amigo Bernardo Fernández Beff. No se la pierdan, es una novela de aventuras, pero que recupera toda esta historia de los túneles subterráneos de Mexicali y un gran misterio que está encerrado ahí. Por favor, léanla, se la van a pasar maravillosamente bien. Yo sí creo en la apertura migratoria, hay que analizarlo con detenimiento, ¿no? Pero yo creo que si algo fortaleció la expansión económica de los Estados Unidos fue precisamente la apertura migratoria. No se vayan, no se vayan. Seguimos hablando sobre China, los chinos y México. ¡Familias de México! La suciedad en la ropa nunca más nos hará quedar mal. Ariel evolucionó y con su nueva bioespuma, esta batalla es nuestra. ¡Libera la bioespuma! Ariel elimina las manchas y suciedad en todas tus lavadas y deja limpiar toda tu ropa sin maltratarla. Ariel siempre puede. Siempre puede. La confianza viene de la preparación. Prepárate cada día con Gillette Mac 3. Hojas más afiladas que se deslizan sin esfuerzo. Para una afeitada que apenas se siente. Estás listo para tu afeitada perfecta. Este Buen Fin haz match con Movistar. Estrena un Redmi 10A liberado. Hasta 24 meses de financiamiento. Desde 299 pesos. Incluye plan. Movistar. ¿Cuándo fue la última noche completa de sueño en tu periodo? Disfruta noches llenas de sueños con la protección de Naturela Nocturna. Sus canales tienen 6 zonas de protección que evitan derrames. Y así disfrutes de todo el día. Prueba Naturela Nocturna. ¿Sabías que el mal aliento y la sensibilidad dental pueden ser causados por bacterias acumuladas en tus encías? Por eso, Oral-B Detox tiene una microespuma que remueve bacterias peligrosas, dejando tus encías más saludables desde el primer uso. Oral-B, protección de expertos todos los días. Salvo multiusos limón bicarbonato, ahora con fórmula mejorada. Deja tus pisos brillantes, arranca la grasa y también saca la mugre dejando tu ropa limpia y fresca. ¡Pruébalo!
Cuando tienes tos, necesitas un alivio rápido. Mientras que otros jarabes tardan hasta 15 minutos en actuar, el jarabe 44 de Vic alivia la tos a partir de 5 minutos. Su tecnología mucoadhesiva cubre los receptores de la tos en la garganta, aliviando más rápido la tos. Prueba el jarabe 44 de Vic. Yo me acuerdo un día haber platicado con un taxista en Nueva York y le dije, pues es que, le decía yo, es que ustedes nos arrebataron la mitad del territorio nacional. Y me dijo, mire, mi padre es polaco, llegó a Estados Unidos en 1905 y no sé de lo que me está hablando. Entonces, pues, ¿qué le iba a importar? Claro, ¿no? Pero seguramente bueno, a los de hoy tampoco les importa. Ah, bueno, pero curiosamente, eso no lo dije el otro día, pero supuestamente todo Estados Unidos tendría que estar lleno de monumentos al presidente Polk, lleno de calles a nombre del presidente Polk, y no es cierto. Esto siempre me ha llamado poderosamente la atención. Tienes un monumento enorme y estoy cambiando el tema, ¿no? A Jefferson, a Washington, a Lincoln, pero no hay un monumento así de importante a Polk. Pero eso es otro rollo, digo, ya lo entiendo, ¿no? Pero sí, lo importante es ver la apertura, porque esta migración china, de haber prosperado, nos hubiera ayudado muchísimo. Lástima. Pero no prosperó en cierto modo, ¿no? Porque no solamente el gobierno de Porfirio Díaz, más bien, no solamente en 1911, porque fue 15 de mayo del 11, a punto de renunciar Porfirio Díaz 10 días después. Acaba de triunfar la Revolución Maderista, pero también hubo conatos de violencia en fechas posteriores, y Plutarco Elías Calles en 17. No, y en el 30 los expulsan de Sonora. De hecho, hay una película maravillosa también del desierto. ¿Cómo los expulsan ahí en tiene Sonora? que ver, por ejemplo, Plutarco Elías Calles, que era el jefe máximo. Sí, o sea, claro. sí había una animadversión. Nunca se valoró realmente el asunto de lo que podían aportar haciendo crecer más grande. San Francisco tiene, yo creo que la comunidad china más grande del mundo. Sin duda. Y es una riqueza cultural que debemos acérquense a la cultura china, a la comida china, a los chinos. De verdad, vale muchísimo la pena. Bueno, pues salud por la cooperación.